La RTX 2070 Super es una de las tarjetas más buscadas en el segmento de la gama media, ya que con ella podremos jugar en resolución 1440p a altas tasas de refresco. No es ningún secreto que los monitores con resolución 4K a 144 Hz aún poseen un precio bastante elevado. Por ello esta tarjeta suple a los usuarios que busquen una calidad por encima de la media. Y es que jugar en resolución 1440p a altas tasas de refresco no es algo menor, y hoy en día disponemos de monitores relativamente baratos, como es el Zentai MS 2700 o si tenemos un poco más de presupuesto como la Aorus AD27Q. Por ello el día de hoy te mostraré qué tal se desenvuelve esta tarjeta y veremos si realmente es conveniente para suplir dicho objetivo. Sin más preámbulos, comenzamos. Primeramente te voy a dar un breve repaso de esta tarjeta. En la parte frontal contamos con 3 coolers de 80 mm cada uno, los cuales poseen la tecnología WindForce 3X. Si quieres saber de qué se trata esta tecnología, te voy a dejar una tarjeta en la esquina derecha, ya que ahí lo explicamos más a detalle. En la parte trasera cuenta con un backplate construido en aluminio, el cual se encargará de enrobustecer la placa. Si giramos en el lateral integra un conector de 6 pines y otro de 6 más 2 pines para alimentar la tarjeta. Como detalle, el logotipo de Gigabyte posee iluminación RGB comandable vía software. En cuanto a su conectividad, integra un puerto HDMI 2.0, 3 puertos DisplayPort 1.4 y un puerto USB tipo C. Pasando al apartado técnico nos vamos a encontrar con varios datos relevantes, como por ejemplo que el chipset no es el mismo que integraba la RTX 2070 normal, sino que monta el TU104 que suelen integrar las RTX 2080. Eso sí, está un poco recortado en lo que respecta a los núcleos y frecuencias por razones lógicas. Gigabyte ha optado por darle un pequeño giro de tuerca a la configuración de referencia, con una frecuencia de reloj de 1605 MHz como frecuencia base y 1815 MHz en modo boost, que son 45 MHz más que la Super de Nvidia y 45 MHz menos que la RTX 2080. Recordemos que cuenta con un total de 2560 CUDA cores, 320 Tensor cores y 40 RT cores, para dar 64 ROPs o unidades de renderizado y 184 TMUs o unidades de texturizado. La memoria caché se ha aumentado hasta los 2560 KB en L1 y 4096 en L2, para que el Ray Tracing y el DLSS funcionen a la perfección. La configuración de memoria se ha mantenido igual que la RTX 2080, con 8 GB GDDR6 trabajando a 14 GB con una frecuencia efectiva de 7000 MHz, que ciertamente permiten un gran overclock. Contamos con un bus de 256 bits a una velocidad de nada menos que 448 GB por segundo. En teoría esta GPU debería entregarnos un rendimiento óptimo en resoluciones 1080p y 1440p con más de 100 FPS y más de 50 FPS en la mayoría de los juegos en resolución 2160p. Aunque en este caso lo que todos esperan saber es de cuánto es su mejoría respecto al modelo de referencia y cuánto ha mejorado su capacidad de overclock, ya que parece que esta Super viene con el procesador bastante exprimido. Pero de momento vamos con los benchmarks. Comenzando por Firestrike, obtuvo un puntaje de 24.860 puntos, posicionándose entre las 5700 XT y las 5700. Recordemos que el test Firestrike se ejecuta en resolución 1080p. Ahora pasemos al test Time Spy, el cual se ejecuta en 1440p. Allí obtuvo un puntaje de 10.113, posicionándose por encima de las 5700 XT. En este caso te cuento que la RTX 2070 Super posee un rendimiento superior en resolución 2K. Finalmente en el test Firestrike Ultra, que se ejecuta en 2160p, la RTX 2070 Super obtuvo un puntaje de 5991, siendo que la RX 5700 XT obtuvo un puntaje de 5997, así que podría decirte que en este bench ambas GPU rinden más o menos lo mismo. El caso es que esta GPU está ideada para jugar en resolución 1440p a altas tasas de refresco y en 2160p a 50 FPS, o un poco más si bajamos los presets gráficos, y eso es lo que vamos a averiguar. Es lógico que una tarjeta de este calibre va a hacer desastres en resolución 1080p, y de hecho no te recomendaría que la compres si es este objetivo, ya que con tarjetas como la 1660 Super vas a poder suplir dicha necesidad. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a saltarnos los tests en 1080p, ya que como te dije antes, no tiene sentido que te compres esta tarjeta para jugar en dicha resolución, y si lo hicieses estaría desperdiciando el potencial de la misma. Comenzando por el Shadow of the Tomb Raider, en resolución 1440p obtuvimos una media de 95 FPS, teniendo en cuenta que habíamos seteado todos los gráficos en alto. En resolución 2160p obtuvimos una media de 54 FPS
FPS. Pasando a Far Cry 5, en 1440p obtuvimos una media de 108 FPS y en resolución 2160p obtuvimos una media de 57 FPS. Nuevamente les aclaro lo mismo, los gráficos estaban seteados en alto. Ahora sí, yéndonos a títulos eSport, en Apex Legends en resolución 1440p obtuvimos una media de 98 FPS y en resolución 2160p obtuvimos una media de 64 FPS. Tengan en cuenta que en este caso los gráficos estaban seteados en ultra. Finalmente el último de los títulos que probamos fue el Overwatch, el cual obtuvo 138 FPS de media en 1440p y 75 FPS de media en resolución 2160p. Los gráficos en este caso estaban seteados en Epic. Antes de darte mi conclusión, voy a hablarte de sus temperaturas, las cuales fueron muy buenas. Estando en reposo la misma fue de 43 grados y en carga ascendió hasta los 64 grados. Sin duda Gigabyte ha hecho un excelente trabajo en la disipación de esta tarjeta. Y hablando justamente de eso, te quiero contar mi experiencia overclockeándola, ya que he podido subirle a las memorias más 1000 MHz y al núcleo de la GPU más 100 MHz. Y siendo que de serie corre hasta los 1940 MHz, con esta mejora la he llevado hasta los 2040 MHz. ¿Y en qué se traduce esto? Básicamente he conseguido de 4 a 7 FPS de mejora en según qué juego. Sin dudas es un buen resultado. Como estarán viendo de fondo, estamos ante un título de reciente llegada al mercado, el Red Dead Redemption 2. A la derecha están viendo el resultado con la GPU overclockeada. Tengan en cuenta que obtuve ese framerate porque lo estoy corriendo en resolución 2160p con todos los presets en ultra, y este juego no está muy bien optimizado que digamos, aunque también lo he corrido en resolución 1440p con todos los presets en ultra, y la diferencia de FPS obtenido fue similar. Recordemos que la RTX 2070 Super es una RTX 2080 normal levemente recortada, con lo cual en este caso contamos con el conector NVLink, por si quisiésemos realizar una configuración multi-GPU. En cuanto a su precio aún no lo sé, ya que de momento la versión de Gigabyte aún no se comercializa en el país, pero pueden tomar como referencia que la RTX 2070 Super cuesta por encima de los $500, siendo que su principal competidor, la RX 5700 XT, ofrece una propuesta similar a unos $400 aproximadamente. Y si aún no viste el análisis de la misma, te voy a dejar una tarjeta en la esquina derecha para que vayas a verlo. Eso sí, deberás tener en cuenta que Nvidia te ofrece las tecnologías Ray Tracing, DLSS, el codec NVENC y muchas cosas más, con lo cual si realmente le das uso y te resultan importantes, te recomendaría que optes por este modelo. En cuanto a su rendimiento en 1440p, como hemos visto en los tests, con gráficos en alto no llegó a ofrecernos los 144 FPS, pero quizás retocando algún que otro preset gráfico podríamos llegar tranquilamente a ese framerate. En mi opinión te recomiendo que si buscas una muy buena experiencia de juego en resolución 1440p a 144 FPS, optes por una RTX 2080 Super. En cambio, si no sos ambicioso y decidís resignar algún que otro preset gráfico, esta tarjeta te va a servir perfectamente. Y eso fue todo por hoy. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Déjame saber en la caja de comentarios qué tarjeta gráfica te comprarías para alcanzar tu objetivo. Yo soy Cristian de Tecno Reviews, te dejo un saludo y hasta un próximo video.